Retomemos un cachito el ejercicio de la semana pasada, el último que quedó ahí medio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era este, no sé si después lo estuvieron viendo bien. Este, ¿Se acuerdan que les dije, bueno, cambiemos el nombre a estas variables, a esto de acá, en lugar de xy, llamémoslo u, y a esto b, o como quisieran. Y después se nos armaba toda esta dependencia, este arbolito, qué sé yo, y después de mucho laburar, lograban tener el valor de la función en el punto y sus derivadas, y con eso nos armábamos la ecuación del plano tangente. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Lo quería retomar porque en ese momento varios dijeron, bueno, ¿y qué reemplazo? ¿No? No voy a hacer este cambio de variable en lugar de a esto llamarlo u. Acá, cuando veo una x, le enchufo x por y y listo, y cuando veo una y le pongo x al cuadrado. ¿Todo para qué? Para zafar de armar este árbol de dependencias que a veces es complicado, ¿no? O para zafar de armar la composición, la regla de la cadena, esta famosa, con el producto de matrices, ¿sí? Y eso en algunas ocasiones hay que tener mucho cuidado, pero se puede hacer, ¿está bien? ¿Sí? Vamos a ver qué pasaría con este ejercicio en particular. Recuerden bien los valores de la función, eran el punto nos dio -1, y las derivadas respecto a x, g' daba 10 en el punto, y g' daba -3, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado ahora? Por favor, no copien, no escriban nada, ¿sí? Miren acá y presten atención, ¿está bien? Parece que hay alguien que está con la viroma en la mano. Bueno, tírenla, miren acá. Eh, podrían decir, podrían pensar y decir, bueno, en lugar de poner p de xy, a la x la reemplazo por xy y a la y por x al cuadrado, ¿no? Con lo cual, el polinomio, empiezo a escribir todo esto, pero cada vez que veo una x pongo xy. Entonces, x al cuadrado va a ser xy al cuadrado, ¿no? Menos 3 por xy, me va a quedar menos 3xy y la y x cuadrado. ¿Está bien? Y así, después acomodo un poco y llego a esto. ¿Estamos? Ok. Después de esto digo, bueno, vengo acá, hago hincapié, no copien, miren acá. ¿Sí? Vengo acá y en lugar de g de xy, con esta formulita voy a reemplazar a la f por toda esta cosa que me quedó acá, ¿no? Entonces voy a poner 3x cuadrado menos x por, y en lugar de f pongo todo el polinomio. ¿Sí o no? Bueno, y después distribuyo, acomodo y me queda esto. ¿Está bien? Eso era lo que uno quería hacer en ese momento y que dijeron, che, y es más, este, Camila, creo, si no me equivoco, con Miguel estuvieron hablando y dijeron, bueno, no sé si hacerlo de esta otra forma. Bueno, esto sería reemplazando para evitar, o sea, armando la composición esta, ¿no? Que tenemos ahí. Bien. ¿Qué pasa ahora? Digo, bueno, ahora agarrá esto y derivalo con respecto a x, derivalo con respecto a y, y vamos a fijarnos, perdón, a ver si nos da bien.
si nos da los mismos valores, ¿está bien? Bueno, que en el punto o sea, ahora fíjense que vamos a reemplazar todo por 1, 2. El 2, 1 ya desaparece, ¿sí? Que en el 1, 2, si reemplazo acá 1, 2, nos da menos 1. Perfecto, nos había dado menos 1. Que prima x en 1, 2 nos da 10, ok, nos había dado 10. Y G' en 1, 2 nos da menos 3, ¿sí? Ok. Entonces uno dice, bueno, me dio lo mismo, llegué bien. Con esto me armó la ecuación del plano tangente y me queda obviamente la misma que antes, ¿sí? Eh, Imaginen que esto lo hicieron en un parcial presencial, ¿no? Y ustedes salen, dicen, hablando con los compañeros, dicen, mira, me dio el plano tangente 10x menos 3y menos 5 igual a z. Ah, ok, me dio lo mismo, se quedan tranquilos, dicen, me dio bien. Pero cuando ven el parcial corregido, ven que está todo mal. ¿Sí? Bien, claro. Bien, Felipe. Acá dice no hacer, y es más, le puse un efecto así como que se pone en rojo, como que se van al infierno, ¿sí? Quise poner la cara de Freddy, pero no me salió. Bien, ¿por qué no hace? A ver, en el parcial este que les van a tomar ahora, como va a ser choice y lo único que va a verificar es la respuesta, va a andar bien. Al resultado vamos a llegar bien. Pero en un parcial presencial, más que la respuesta en sí, lo que uno va a mirar en el momento de corregir va a ser todo el razonamiento y cómo llegaron hasta ahí, ¿sí? Y acá me mandé varias macanas. ¿Cuáles son? Eh, Ahí Felipe dijo algo que por ese lado es uno de los problemas. El primer problema es que este polinomio me dicen es de grado 2, un polinomio de grado 2, y cuando metimos esto acá, ¿qué me quedó? Un polinomio de grado 4, ¿sí? Uno de grado 4, o sea que esto, ya ahí me mandé una macana, ¿está bien? Segunda macana, este polinomio lo voy a evaluar en el 1, 2 y me están diciendo que es en el 2, 1. Pero lo más grave es que reemplacé la f por su polinomio. Esto que hicimos acá, esto está mal, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la función y el polinomio valen lo mismo en el punto. Después esto, los resultados me dan bien porque evaluamos en el punto, obviamente, y llego bien, pero eh, todo el camino que hice es inválido, ¿sí? No puedo reemplazar una función por el polinomio, porque no es lo mismo, ¿está bien? ¿Se entiende? Así que tengan cuidado cuando quieren reemplazar. Yo sé que uno quiere evitar armar la composición porque es fea, pero tengan cuidado, ¿sí? Esto, ya les digo, llegan bien al resultado, pero quien vea el razonamiento les va a tachar todo esto y les va a decir, no, esto está mal, ¿sí? Así que vamos a borrarlo. Esto, tengo acá el borrador listo, y ahora miren este efecto, este sí que no. Ah, esto. Tuve 45 minutos para hacerlo, ¿sí? Así que, esperen, lo voy a poner de nuevo. Impresionante. Esto. Sos un bueno.
Es que si no hago estas tonterías me aburro, ¿sí? Y ustedes también, así que bueno. Bueno, no, fuera de broma, ¿alguna duda con esto? ¿Cómo me bardean? Qué malo. Borrá, borrá. Ahí está. Qué bueno. Bueno, vamos a la clase de hoy. Perdón. Hoy arrancamos con extremos. Aplausos. Sí. Bueno, vamos a arrancar viendo algunas definiciones. Lo de extremos, no, no, Franco, no, eso jamás, no, no, Malujares, Dios Supremo. Encima esto está quedando, se está grabando, así que, bueno. eh, el tema de extremos, el concepto, es lo mismo que análisis uno, así que no van a tener ningún problema, ¿sí? A ver, vamos a las definiciones. Me dice que si tengo un campo escalar, ojo, en campo vectorial no tendría sentido hablar de extremos, ¿sí? Tiene que ser acá el campo escalar. Que está definido en un conjunto abierto y tengo un punto en ese conjunto, si es un mínimo que es relativo o local de la función en sentido amplio, si pasa que existe una... ¿Se acuerdan de esto? Que era en torno que con el asterisco. Primera clase, segunda. Entorno claro, sin el punto. Bien, entorno reducido. Que está incluido acá en este dominio y se cumple que todo punto que pertenece al entorno S, el valor de la función es mayor o igual que el valor de la función en el punto SA. ¿Sí? Dicho en criollo, es mínimo si alrededor de él todos los puntos son más grandes. Punto. ¿Sí? No nos compliquemos la vida, ¿está bien? Lo escribimos así, todo formal, pero en castellano es eso. Es un mínimo si mínimo local, ¿no? O relativo. Si alrededor todos los puntos que están son más grandes, mayor o iguales que el valor ese. ¿Sí? Bien, es en sentido estricto, si acá en lugar de mayor o igual, ponemos un mayor. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Por ejemplo, este, que es la copita de Agustina, ¿sí? Eh, ya quedó así, es de ella, se la ganó. Este punto es un mínimo en sentido estricto, porque alrededor son todos mayores estrictos. ¿Está bien? En cambio, este de acá, todos estos puntos que están en esta recta, ¿qué van a ser? Mínimos también, pero en sentido amplio, ¿sí? Porque este, los que están alrededor, muchos van a ser más grandes, pero otros van a ser iguales. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? No, ¿no? Va, yo los condicioné, pregunten, si quieren. Pobre Gabu, ya tiene más copas que el Real Madrid. Muy bueno, muy bueno. Bueno, em, ¿qué, ¿cómo sería la definición de máximo? Relativo o local, ¿no? Bueno, exactamente igual, pero al revés.
O sea, ahora los valores de la función fuera del punto, o sea, alrededor del punto, van a ser menores o iguales, si es en sentido amplio, o menor estricto, si es en sentido estricto. ¿Sí? A ustedes cuando les digan en un ejercicio analizar extremos, vamos a estar hablando siempre en sentido amplio. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, genial. Ahora vamos a los extremos absolutos. Fíjense la definición que cambié acá para extremos absolutos. ¿Qué es lo que cambié? Para todo X, antes me decía también, para todo X, pero que pertenecía a un entorno. Claro. Ahora es para todo X que pertenece a cierto dominio, a todo el dominio. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y hay un cambio más un tanto sutil. Miren esto. Sí, absoluto global. Pero hay otro cambio que para el extremo relativo me pedía el conjunto abierto. ¿Sí? Acá eso lo sacamos. O sea, puede ser cerrado. ¿Está bien? En otras palabras, el extremo puede estar en un bordecito, cosa que acá para los relativos no lo teníamos en cuenta. ¿Está bien? Bien, ahora con un ejemplo se va a ver mejor. ¿Sí? Bueno, después lo que sea en sentido amplio es exactamente lo mismo. Mayor o igual y en sentido estricto mayor es solito y el máximo menor o igual y con el menor solo es en sentido estricto. ¿Está bien? Bien. A ver, veamos un ejemplo que sería de análisis 1. ¿Sí? Eh, función de una variable, función escalar, ¿no? Entonces tengo este gráfico. Entonces decimos, ¿cuáles van a ser los máximos, los extremos absolutos? A ver, ¿qué opinan? Qué simple parece, sí, todo en 2D, qué lindo, ¿no? Uno lo ve re bien. Nicole, decís 6, 6, 7, ¿no? Esto está fuera de escala mal, pero bueno, no importa. Claro, acá tengo un máximo absoluto, bien. Y el mínimo absoluto, ¿dónde lo tengo? Claro, lo tengo acá. Bien, bien. Ojo con algo. Por ejemplo, el máximo absoluto lo tengo cuando x vale 6 y vale 7. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si a mí me piden cuánto es el valor máximo, es 7. ¿Ok? Genial. ¿Dónde está? Y está cuando x vale 6. ¿Está bien? Genial. Si me piden el punto máximo es el 6, 7. Lo escribo como punto. Pero si me piden solo el valor máximo va a ser 7. Ok. Y se me dicen, ¿cuánto es el valor mínimo? 2. Ok, ¿dónde está? Y cuando x vale 3. Genial. El punto mínimo, obviamente, es el 3, 2. Perfecto. Bien, ¿y cuáles son esos son los absolutos, ¿y cuáles son los relativos? Eh, ¿O dónde estarían los extremos relativos? Todos los demás, bueno, claro, todos los demás, ¿cuáles son? Eh,
serían estos tres, ¿no? Claro. A ver, 6, 8, 5, ok. 8, 5, 11, 4, 9, 6. Ok. Ahora pregunto. 11, 4, ¿es un mínimo relativo? ¿Sí o no? ¿Qué me pedía el relativo? Que estuviera en un abierto, ¿no? No puede estar en el borde. Entonces, este lo descarto como relativo. Es absoluto tampoco, entonces este no es nada. Sí, claro, Julieta, puede tener, porque lo estamos viendo en sentido amplio, ¿no? Entonces puede tener más de un mínimo absoluto y más de un máximo. Sí. Ahora, les decía, este de acá lo descarto como extremo. ¿Por qué? Porque absoluto no es, porque este es más chico que este. Así que absoluto no es. Y relativo tampoco, porque para relativo tiene que estar en un intervalo abierto y acá está justo en el borde, ¿sí? Entonces, este no está metido en un intervalo abierto, ¿está bien? Ok. Y pregunto, ¿el 6, 7 no es relativo? Este, este de acá, ¿no es relativo también? Sí, también es relativo, claro. Entonces me queda que f en 3 que vale 2. Si es absoluto, a ver, buena pregunta, Nicole. Si es absoluto y está en un abierto, también es relativo, claro, porque alrededor de él es el más grande, ¿sí? ¿Ok? Este alrededor de él es el más grande, pero mirando toda la curva no es el más alto, ¿sí? Genial. Este de acá eh, es el mínimo absoluto, pero alrededor del lado izquierdo no está definido, entonces no puedo decir que es relativo. ¿Está bien? Si fuese absoluto en un extremo, claro, exacto. Entonces, por ejemplo, f de 3 que me da 2, ¿qué es? ¿Es mínimo que absoluto, solo? ¿Es relativo? No, porque está en el borde. Ok. F de 6 que me da 7, ¿qué es? Máximo absoluto y relativo también, las dos cosas. Bien, perfecto. F de 8 que me da 5, ¿qué sería? Este. Mínimo relativo solo, bien, mínimo relativo solo. F de 9 que me dio 6, ¿qué sería? Solo máximo relativo, bien. Y F de 11 que me da 4, nada, no es nada. Ok, genial. Bien, nos pusimos de acuerdo en esto. Perfecto. ¿Qué pasa con el mismo ejemplo, pero le saco los bordecitos, lo dejo abierto? O sea, estos bordecitos los dejo abiertos, estos puntitos. ¿Qué me dicen? El máximo absoluto, ¿quién sigue siendo? 7, claro. O sea, ahora me quedan para analizar estos tres, porque estos dos los perdí. ¿Está bien? Entonces, f de 6 que vale 7 sigue siendo ¿qué cosa? Máximo absoluto, es el más grande de todos, perfecto, y relativo también. Bien, Lola. Entonces, máximo absoluto y relativo. F de 8 que vale 5, ¿qué es?
Mínimo relativo, bien, Kamal. Bien. Y f de 9 que vale 6, máximo relativo. Perfecto. ¿Qué pasó, pregunto, con el mínimo absoluto? Si me dijeran, ¿cuál es el mínimo absoluto de esto? No hay. Perfecto. No tiene. Exacto. Lo perdí. ¿Sí? Uno dice, pero bueno, a ver el puntito este que está ahí pegado en el medio y bueno, pero ¿cuál es el número que le sigue acá? ¿Sí? Está bien. Y 2,001. Y si alguien dice 2,0001, es más chiquito todavía. ¿Está bien? ¿Cuál nuevo, Nicole? No, porque a ver, este cinco, digo, ¿tengo puntos que están más abajo que este 5? Sí, claro, todos estos están más abajo y todos estos están más abajo. Ok, genial. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Genial, genial. Bueno, entonces, fíjense algo, retomando un poquito la idea de análisis uno. Si imaginen que esto es una montaña, ¿no? Que este, ustedes vienen caminando por acá o alguien, no sé, con un poco de imaginación, viene un tipito, una tipita caminando por acá, ¿sí? Y las tangentes acá, ¿cómo van a ser? Van a ser así, ¿no? Van a estar en diagonal, o sea, ustedes van a estar, claro, van a ser este, crecientes, exactamente. Ustedes vienen subiendo de izquierda a derecha y se van enderezando, enderezando, y acá, cuando llegan al máximo, están parados horizontal, ¿está bien? Entonces acá lo que me daba cero era, ¿qué cosa? La derivada, pendiente nula, exacto. Y cuando bajaban y llegaban a este mínimo, otra vez cuando iban bajando ahí, uno que se te van las patas porque te caes, y llegas acá y otra vez decís, estoy derecho de nuevo, ¿sí? Bien, entonces acá también, tanto en el máximo como en el mínimo, las derivadas me daban nulo, ¿sí? O las podrían pensarlo como que las rectas tangentes son horizontales, ¿sí? Ahora, en R3, ¿qué es lo que va a ser horizontal? Para que tenga el plano tangente, exactamente. Entonces, si yo, vamos a correr esto. Si tengo esta figura, la copita de Agustina que se cayó, ¿sí? Pero no se rompe. Y tengo ese puntito, ese de ahí. El plano tangente ahí, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar inclinado, ¿no? O sea, si ustedes se paran acá, se resbalan, ¿sí? Y si ese puntito no sé, lo muevo para el otro lado y le enchufo un plano tangente, también me queda inclinado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando ese punto lo vamos a llevar a la cima de la montaña esta, ¿no? Fíjense que ese plano de a poquito se nos va enderezando, ¿no? Ahí todavía uno si se para se cae, pero a lo mejor con unas buenas zapatillas, ¿no? Con una buena suela de goma, de la banca.
Y ahí fíjense que ya hay uno agarrándose de, no sé, de la flechita esa, puede hacer equilibrio, y ahí, bueno, no le invocaba yo al punto, ¿no? Bueno, ahí que llegué justo al punto máximo, fíjense cómo me quedó el plano. Me quedó horizontal, ¿está bien? Que era lo que habían anticipado ustedes. Ahora, te tirás, claro, te tirás ahí a tomar sol, repancho. Bien. Ahora, pregunto, ¿cómo sería la ecuación de este plano? ¿Z igual a qué cosa? Z igual a 2, ¿no? Z igual, supongamos que no importa que esto está, ok, está a altura 2, lo vieron bien, pero no importa a qué altura esté, va a ser Z igual a un número, ¿no? Entonces, claro, ¿quién sería la normal de ese plano? Pero ahí, como dice Lola, ¿no? ¿Cómo sería la normal del plano? 0, 0, 1, 0, 0, lo que sea, algo, un número. Ok. O sea que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Em, que las derivadas f'x y f'y me tienen que dar esa, me tienen que dar cero, tal cual, Marcos. Bien, entonces, en análisis uno, ¿qué pedíamos? Que la primera derivada me diera cero para analizar si teníamos algún extremo. Ahora lo que vamos a pedir es que el gradiente me dé el vector nulo. ¿Está bien? Bien, exacto. Muy bien, Darío. ¿Acá alguna duda? Genial. Entonces seguimos. Propiedades de extremos. La primera es lo que habíamos visto antes, que si todo extremo absoluto que esté en un punto interior es también un extremo relativo, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que ya habíamos visto con el dibujito. La segunda propiedad es la que vimos recién. Me dice, si A es un punto en donde hay un extremo, ya sea máximo o mínimo, y es interior al dominio y la función es diferenciable en ese punto, entonces el gradiente en ese punto me da nulo, me da el vector nulo, ¿sí? Se me anulan todas las derivadas parciales, ¿tá? Ok, ahora, ojo, esto me está diciendo, sí, tengo un extremo, bla, 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 y entonces el gradiente me da nulo. Quiero ver la vuelta. Si el gradiente me da nulo, entonces, ¿tengo un extremo? ¿Qué opinan? No, claro, no estoy seguro. Bien, a lo mejor sí. Ok, entonces, la tercera propiedad, claro, posiblemente sea un extremo. La tercera propiedad me dice, mira, si el gradiente te dio el vector nulo, entonces podés tener o un máximo, siempre relativos, ¿no? Locales, o un máximo relativo, o un mínimo relativo, o un punto de ensilladura. O sea, no tendrías un extremo. Un punto de ensilladura, o también conocido como punto silla. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a definir qué es un punto de ensilladura. Claro, punto de inflexión, Kamal, decís vos ese. Esto es lo mismo, la misma idea. Un punto de ensilladura o punto silla es, sí, para todo en torno del punto tenemos, acá dice existe un punto X y uno Y,
tal que f de x es menor, el valor de f de x es menor que el valor de la función en ese punto y f de y es mayor. En otras palabras, en castellano y en porteño, ¿sí? Es punto de ensilladura si alrededor tengo puntos más grandes y más chicos. Acabó. ¿Está bien? ¿Sí? Y se llama, ¿de esto alguna duda? También le decimos punto silla porque la famosa silla de montar, ¿sí? Este, es bueno, digamos que esta justo está medio derechito, ¿no? Pero imaginen que esto es bien, bien así, ¿no? ¿Puedo repetir en criollo? Sí, es punto de ensilladura si alrededor de ese punto los valores de la función, ¿sí? Hay valores más grandes y hay valores más chicos. ¿Está bien? Entonces ahí me queda un punto de ensilladura, ¿sí? O punto silla. ¿Qué son este? Un flashback al budín. Claro, qué rico ese budín. Igual yo, ¿sabés? Cómo lo hubiera comido, ¿no? De tenerlo a mano, con todo gusto. Bien, sí, claro. Bien, imaginen que esto es bien así, bien redondito, ¿no? Entonces, si en este punto es punto de ensilladura, porque si me muevo para acá tengo valores más grandes y para acá también, pero cuando me muevo para estos lados tengo valores más chicos, ¿se ve? ¿Sí? O sea, tengo valores más chicos ¿para qué? Para poder meter las patas ahí, porque si no, las patas las tendría que doblar a la altura de las orejas, imposible, ¿no? Este, y tengo valores más grandes, se me fue la flechita, ahí tengo valores más grandes acá para agarrarme, acá para apoyarme y no caerme, ¿está bien? ¿Sí? Como una papa frita, claro, como una Pringles, ¿no? Este espacio está auspiciado por Pringles. Bueno, claro, bueno, qué lindo andar a caballo, qué lindo esto. ¿Cuánto hace que no ando? Si me escuchan los defensores de los animales, me dicen que soy, no sé, una porquería, pero es re lindo. Pobre caballito, pero bueno, qué lindo comer papas. Bueno, bueno, estos puntos, si ustedes piensan la función, la miran como una montaña con valles y esas cosas, los asociamos a los máximos como el pico de la montaña, a los mínimos como los valles, acá donde está el tiburón, ¿sí? Y a los puntos de ensilladura como los puertos. ¿Está bien? Esto, bueno, así les queda gráficamente eh, el significado de esto, ¿no? Bueno, y esta nubecita, no sé, me quedó con la cara de Bart Simpson. Bien, bueno, ya sé lo que están pensando, pero me entretengo haciendo esto, si no las clases son muy aburridas, ¿sí? Bien, puntos críticos o puntos estacionarios. Eh, a ver qué dice Felipe. Esa definición no vale como casi para cualquier punto. O sea, yo casi cualquier punto que agarre a una función va a tener. Claro, Felipe, pero además, ojo, es cierto lo que vos decís, pero además, este, estás muy atento. Acá yo no,
No aclaré que me faltó aclarar que además tiene que ser un punto crítico, donde el gradiente se me anula, ¿sí? O sea que en ese puntito, gracias por hacérmelo notar. Hay que agregarlo acá. Que estamos analizando puntos que cumplen con esto, con la 3. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. Este es como había dicho unos chicos, el punto de inflexión. Si te da, por ejemplo, negativo, sabes que está subiendo, o sea, está creciendo, o serviría para eso, o es otra función la que tienen los puntos de silla. En realidad los puntos silla no nos van a interesar mucho. ¿Sí? Ah, por Ustedes ahí. lo que les van a interesar, sepan que existen, nada más. Lo que les va a interesar son los máximos y los mínimos. ¿Está bien? Ah, ok, Por- claro, porque en el claro, inciso 1 era como para ver si iba a un máximo o iba a un mínimo. Capaz no era claro, la cara. claro. En realidad, nuestro interés por los máximos y los mínimos va a ser porque nosotros siempre queremos buscar, por ejemplo, no sé, los extremos siempre a uno le va a interesar por distintos motivos, porque alguien te va a decir, no sé, quiero tratar de maximizar mis ganancias o minimizar mis gastos, ¿está bien? Si los puedo hacer mínimos, bueno, busquemos qué valores tienen que tener las variables para que mis gastos, no sé, sean mínimos. O quiero dar una medicación tal que la cantidad de, no sé, de medicamento junto con otras variables produzca el efecto máximo o no sé, o minimice la cantidad, no sé, me estoy metiendo en medicina que no conozco, pero está bien, pero Sí, siempre los puntos máximos y mínimos son los que nos van a interesar. ¿Ah? ok, Los genial. puntos de silla, digamos, sepamos que existen, nada más que están ahí, que nos vamos a encontrar con ellos, pero no van a ser de interés. Pero es cierto que si uno mira esta definición sola, no sirve, tiene que venir enganchada con el punto 3. Es un punto en donde ahí el plano tangente es horizontal también, justo en ese punto, ¿sí? Pero alrededor tengo, no sé, puntos más altos y puntos más chicos, ¿sí? Bien. Puntos, a ver, ¿había alguna otra consulta? En cualquier espacio sí, Jorge, sí. Esto por ahí es feo de visualizar, pero esto lo podemos aplicar este, a dimensiones, no sé, R4, etcétera. ¿Está bien? Bien. Cualquier punto claro. A ver, Marcos, ojo. Cualquier punto que no es extremo y en donde se me anula el gradiente es un punto silla. Sí. Bien. Las derivadas segundas todavía no las vimos. Y Marcos dice, ¿serían puntos críticos? Sí, ahora con ejemplos vamos a ver todo. A ver, los puntos críticos van a ser donde se me anule el gradiente, o sea, se me anulen las derivadas, o donde la derivada no existe. Por ejemplo, esta función, ¿qué dibujito tendría esta función?
Semicono, bien, bien, Julián. El dibujito de esta función es esto, ¿no? Entonces digo, genial. ¿Tiene un mínimo? Sí. ¿Dónde está? Acá. Es este piquito. En 0, 0 tiene un mínimo que vale 0. Perfecto. Pero acá el gradiente se me anula, no, no existe. Esto es exactamente igual que análisis 1. ¿Sí? Ustedes decían, bueno, analizo los puntos críticos, van a ser donde puedo llegar a tener un máximo mínimo. Entonces, ¿cuáles analizaban? Y donde la derivada se anulaba o donde no existía. Pero obviamente, donde la derivada no existe, pero sí existe la función. Si no, no tendría sentido. Este, o sea, acá las derivadas no existen, pero sí existe la función, ¿no? Entonces, tiene sentido que nos preguntemos si hay o no un extremo ahí. ¿Sí? Genial. Entonces, ahora nos metemos con el criterio de la derivada segunda. Repasemos un toque lo que es en análisis 1, lo que era el criterio de la derivada segunda, ¿no? Me dice que si tengo una función de R en R, y bueno, y cumple que en un valor cuando X vale A, ahí tengo un mínimo, ¿sí? Entonces, en realidad, esto no es porque tengo un mínimo, esto se cumpliría siempre, ¿sí? Acá lo que me armé es qué cosa de la función. En realidad hasta acá, ¿no? Me armé qué cosa. Plano tangente no, estoy en funciones de R en R. El polinomio de Taylor de orden 2, bien. Y le agrego, acuérdense que eh, ustedes decían, la función cerca del punto va a ser parecido al polinomio de Taylor, pero obvio que no es lo mismo. Pero si le agrego este, como si fuera el polinomio de grado 3, pero fíjense que este no está evaluado en A, está evaluado en cierto valor, que esto era el famoso resto, ¿está bien? Esto me da exactamente igual, esta igualdad se cumple, ¿sí? ¿Está bien? Genial. Ahora, eh, ¿qué pasa si f de A lo mando para el otro lado? Restando. Entonces me queda esto así, ¿está bien? Ok. Pero si yo en x igual a tengo un mínimo, ¿esto qué me va a pasar? F' en A, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0, bien. Entonces este término va a volar. Este término vuela, ¿sí? Entonces me queda, llego a esto, que esto sí, acá estoy diciendo, mirá, la derivada segunda no es nula, ¿ok? Entonces se cumple esto. Ahora, la pregunta es, esto de acá, ¿con qué signo me va a dar si en f de A tengo un mínimo? ¿Con qué signo me va a quedar esto? Positivo, bien, claro. Si lo miramos gráficamente, digo, si tengo un mínimo en A, me pasa esto, que los puntitos alrededor, vamos a pensarlo que es en sentido estricto para no complicarnos la vida, ¿sí? Entonces, los puntos alrededor van a ser más grandes, ¿está bien? Entonces, ay, esta flecha que la pierdo. Esta resta me va a dar positiva, ¿sí? O sea, yo tengo esto, pero esta resta de acá, el signo va a ser positivo, ¿estamos? Ahora,
el signo de un medio es positivo. Ya vino así de nacimiento, 0,5 es positivo, ok. Y x menos a elevado al cuadrado, ¿cómo va a ser? También positivo. Entonces, esto también es positivo. Y esto de acá, cuando x esté muy cercano al valor de a, esto de acá, ¿qué le va a pasar? Me va a tender a cero violentamente. Claro, no es que se me anule, pero me tiende, va a ser tan chiquito, ¿sí? Porque esto piensen, no sé, cuando x esté cerca de a va a ser 0,001. Obviamente, eso al cuadrado me va a dar un número más chico, pero elevado al cubo va a ser mucho más chico, o sea que no va a influir, no me va a cambiar el signo, me va a aportar algo más, pero no me va a cambiar el signo. Entonces decimos que todo este término lo tachamos porque es despreciable, ¿está bien? ¿Sí? Ojo, decimos despreciable en el sentido de que es muy chico, ¿no? No despreciable como cuando a uno le dicen, sos un ser despreciable, ¿no? Es distinto, ¿sí? Bueno, entonces me quedo solo, ¿qué signo me faltó analizar? Este, el de la derivada segunda, ¿sí? Y el de la derivada segunda, como tengo todo positivo y para que esta cuenta me dé positiva, tiene que ser también como positiva, ¿sí? Así que claro, esto, ojo, no es una demostración, sino es una mostración, como diría Cirne, ¿sí? De que por eso uno decía, si la derivada segunda en el punto me dio positivo, tengo un mínimo. Y que estoy seguro de que la mayoría de ustedes ni sabía bien por qué era, pero bueno, este, es este razonamiento, ¿sí? Por el contrario, si acá lo que tenía era un máximo, esto me va a quedar con signo negativo, entonces la derivada segunda tenía que dar negativa para eh, que esta igualdad se cumpla, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Genial. Ahora pasamos ahora sí, al campo escalar, pero vamos a verlo en R2 para no complicarnos demasiado. Después lo generalizamos. Imaginemos que tenemos un campo escalar que depende de dos variables, x y, ¿sí? Entonces, si quiero armar el polinomio de Taylor, ahora me queda, que ya lo vimos en la clase pasada, me queda esto, ¿está bien? ¿Sí? La formulita de Taylor, ¿de qué? De orden 2, con un resto, ¿estamos? Ahora hago lo mismo que hicimos antes, este puntito lo paso restando, y como en el punto este estoy asumiendo que hay un extremo, no sé si es máximo o es mínimo, entonces, ¿qué me va a pasar? El gradiente ahí va a ser ¿cómo? Va a ser nulo. Entonces, esto se me va a anular. Entonces me va a quedar que la resta de esta va a ser un medio por toda esta cosa más un resto. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que, de nuevo, vamos a asumir que el resto va a ser despreciable porque me va a quedar algo de orden 3, ¿está bien? El un medio es positivo, o sea que el signo de esto va a depender del signo de quién, de toda esta cosa que está en el corchete acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Están siguiendo? ¿Qué son las derivadas segundas?
son las derivadas segundas. Ok, al igual que en análisis 1, voy a tener también un criterio de las derivadas segundas. ¿Qué problema tengo? Que antes tenía una sola derivada segunda. Ahora tengo 4, ¿sí? O 3, porque estamos asumiendo que si las derivadas segundas son continuas, el xy y el yx van a ser iguales. ¿Está bien? Bien. Ahora, pongan puntos suspensivos, esto déjenlo en un costadito y piensen esto, las derivadas segundas es agarrar las derivadas primeras y volver a derivarlas, ¿sí o no? Pero las derivadas primeras me daban el gradiente de la función, ¿no? O sea, el gradiente de la función, ¿quién era? F'X, F'I, ¿sí? Bien, pensemos si este gradiente, en lugar de pensarlo como el gradiente de una función, lo pensamos como una nueva función, g, llamémosla g. Esta función g, ¿de dónde a dónde va? ¿De qué espacio a qué espacio? De R2 a R2, bien, de R2 a R2, perfecto. Entonces digo, armate la matriz derivada de G. ¿Quién sería la matriz derivada de G? O sea, ¿qué dimensión tendría? Una matriz de 2 por 2, ¿no? Bien. Entonces nos armamos la matriz esa de 2 por 2, que ¿quién va a hacer? Es agarrar esta y derivarla con respecto a X y derivarla con respecto a Y, y después voy a la fila de abajo, agarro esta y la derivo con respecto a X y con respecto a Y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? O sea que en lugar de estar viendo estas derivadas así todas estiradas como las vimos acá, las estoy mirando en formato de matriz. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Pero ¿qué pasa? Que estamos asumiendo que como partimos de que la función era C3, ¿sí? También va a ser C2, entonces f segunda xy va a ser lo mismo que f segunda y x. Entonces, esta la puedo reemplazar por lo mismo. ¿Está bien? Ok. Esta matriz se llama matriz, la van a ver escrita con una H, que es lo que se conoce como matriz hessiana. ¿Sí? La matriz hessiana, en honor a Hess, no a Hermann Hesse, el escritor, sino Ludwig Otto Hess, un matemático alemán, ¿sí? Este, que nació por el año 1810, por ahí un poquito más, en Königsberg, la ciudad donde vivió Euler, claro, clase de historia, Euler donde resolvió los puentes de Königsberg, resolvió ahí este, su teoría, o bueno, comenzó con la teoría de grafos. ¿Tá? Imagínense estar en esa ciudad, ¿no? Todos genios ahí, qué loco. Bien, bueno, esa matriz se llama hessiana y el determinante de esa matriz se llama hessiano. ¿Sí? Este, y el determinante es hacer el producto de f segunda xx por f segunda y menos esto por esto, que me va a quedar esto al cuadrado. ¿Ahí vamos? Bien. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer porque es larguísimo y no tiene sentido y es mucho lío, pero empezando a reacomodar todas las cosas, bla, 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 se puede demostrar que si el hessiano evaluado en un punto me da
Obviamente, es un punto crítico. ¿Qué pasó ahí? Las primeras derivadas se me anularon. ¿Está bien? Si el hessiano me da positivo, entonces ahí seguro tengo un extremo. Seguro tengo un extremo. Si estamos en R2, ojo, si estamos en R2, ¿sí? ¿Está bien? Seguro tengo un extremo que es de valor F en el punto. ¿Está bien? Y en particular, si F segunda XX en el punto, en A, ¿no? Esto me faltó poner en A. Es positiva, entonces tengo un mínimo relativo, al igual que en análisis 1. ¿Está bien? Y si me da negativo, tengo un máximo. ¿Sí? ¿Está bien? Alguien dirá, ah, ¿y qué pasa si te da 0? Si me da 0, digo, no puede pasar. ¿Por qué? Mirando acá. Si f segunda XX fuera 0, ¿qué pasaría? El hessiano, bien, Micaela, el hessiano es negativo. O sea, estamos asumiendo que es positivo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si el hessiano me da negativo? Ah, entonces tengo un punto de ensilladura ahí. Ahora te digo, Kevin, ahí te digo. Si el hessiano es positivo, tengo extremo. Mínimo si f segunda XX es positiva y máximo si es negativo. Y si el hessiano es negativo, tengo un punto de ensilladura, el famoso puerto que dijimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el hessiano me da 0? Bueno, no lo sé. Este criterio no sirve. Tendría que empezar a analizar por otros métodos que la verdad no los vamos a ver. Había en algún momento que algunos ejercicios para que el hessiano te da 0 y bueno, no tiene sentido porque ya no lo están pidiendo más esto, ¿sí? Es muy complicado, lleva mucho tiempo. Eh, si fuera una clase presencial, seguramente lo comentaríamos, pero no tiene sentido. No, lo que pasa es que vos no sabés qué hay. Si el hessiano te da 0, no sabés si tenés un máximo, si tenés un mínimo o si tenés un punto de ensilladura. Y la teoría es, bueno, lo que tenés que hacer es pararte en el punto y moverte alrededor en un entorno muy chiquito y empezar a analizar el signo de las, o sea, de la resta esta que vimos acá. Me fui re atrás. Esta resta, este signo, tendríamos que empezar a analizarlo todo en un entorno del punto. Y es un trabajo que la verdad no es sencillo. Hay veces que sí, pero no siempre. Es sencillo de hacer, entonces no tiene sentido que lo veamos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se cumple solo en la derivada? No, a ver, ahora cuando generalicemos esto, lo vas a entender, Gabriel. Cuando generalicemos esto, te vas a dar cuenta. ¿Sí? Cuando HA es menor que 0 es punto de ensilladura.
exacto. Siempre, ojo, Facundo, siempre que A sea un punto crítico, o sea que estamos asumiendo que el gradiente me dio nulo, ya no lo estoy evaluando en cualquiera. Y además que estemos en R2, ¿sí? Además que estemos en R2, ¿sí? Sí, por ahora, Cristian, solo para R2. Ahora después vamos a generalizar. ¿Está bien? El 99% de los ejercicios van a estar en R2. Pero alguna vez han tomado alguno en R3, después vamos a ver qué pasa cuando estamos en R3, ¿sí? Pero primero comprendamos bien esto y cómo se usa, ¿ah? Entonces, vamos a los bifes ahora. Seguro me toca el R3. Claro, ¿viste eso cuando uno dice, no, pero siempre me sale todo al revés? Sí. Bueno, por las dudas igual vamos a ver alguno en R3. Vamos a arrancar. Bien. Ejercicio, vamos a hacer ya uno directo de los que tomaron en parcial. Me dicen, hallar los extremos relativos de esta función. A ver, desafío. 2 minutos para que ustedes hagan qué cosa. Saquen los puntos críticos de esta función. ¿Está bien? ¿Quiénes van a ser los puntos críticos? Y donde se me anula el gradiente. ¿Está? Así que bueno, a ver, 2 minutos, ustedes saquen los puntos críticos y los vemos enseguida. ¿Está bien? Estos ejercicios en general son, no es que sean muy complicados, pero el problema es que hay veces que uno en el camino se pierde algún punto crítico y ahí sonó. O al revés, es más raro, pero hay veces que agregan más puntos críticos de los que realmente hay. Entonces, ahí ya ese ejercicio no está bien, ¿sí? Si ponemos puntos críticos de más o de menos, sonamos. Así que, a ver, traten ustedes de sacar los puntos críticos de...
¿Cuántos puntos, Salvador, te quedaron? 4, dice Franco. Bien. Tres. Ok. 3 Nicole, 3 Francisco, 1, no, 3 también. Bueno, Felipe 4. Bien, vamos a resolverlo. A ver, antes que nada, antes de ponerse a derivar, de hacer nada, ustedes primero, siempre como regla de oro, tengo que hacer qué cosa, sacar el dominio de la función, ¿no? Esto es una tontería porque esta función, claro, esta función no tiene problema, ningún problema, pero ojo porque uno podría decir, tengo un extremo en, no sé, por no sacar un dominio, podría decir, tengo un extremo en tal lado y resulta que por ahí la función ni siquiera existe ahí. Entonces, primer paso, saco el dominio, es todo R2. Ok. Saco el gradiente y el gradiente les quedó esto, derivo con X, menos 6Y, más 6XY, ¿no? Ok, derivo con Y y me queda 3y al cuadrado menos 6x más 3x cuadrado. Genial. Esto está definido también en todo R2, el dominio del gradiente también es todo R2, o sea que no me salen puntos críticos de dónde, porque me falte, porque no esté definido el gradiente, ¿sí? Eso es muy raro, no les va a pasar casi nunca, ¿está bien? Pero bueno, ustedes siempre estén atentos. Y este, además la función es C infinito, así que se cumple todo, ¿sí? Porque nosotros estamos asumiendo que la función por lo menos tiene que ser C2 para poder aplicar el criterio de la derivada segunda. Entonces, si esta función no fuera por lo menos C2, ni siquiera podría analizarla por ese criterio, así que no tendría sentido. Bien, y ahora lo que uno hace es iguala las derivadas a cero. Igualo esto a cero, igualo esto a cero, ¿no? Me quedan dos ecuaciones, vamos a llamar 1 y 2. Agarro la ecuación 1 y con mucho cuidado la igualo a cero y digo, para que esto me dé cero, acá tengan mucho cuidado porque el peligro de esto, ya les digo, es perder algún valor en el camino. ¿Y qué tiene que pasar? O que y valga cero, ¿sí? Factoreo, así, porque si yo igualo esto, lo igualo a el 6xy, igualo al 6y, y si tacho la i, ahí soné. ¿Qué me pasó? Y me perdí el valor de que i igual a cero es una solución, ¿se ve? Entonces, mucho cuidado cuando tachan las variables, ¿está bien? Entonces, acá digo, para que esto me dé cero, o y vale cero o x vale 1. Bien, entonces, caso 1, y vale cero, caso 2, x vale 1. ¿Está bien? Ok, vamos a la segunda ecuación. Y analizo el caso 1. Digo, agarro uno de los dos casos, este, igual a 0. ¿Y qué pasa si la i vale 0? Lo enchufo acá. Si la i vale 0, me queda menos 6x más 3x cuadrado.
que otra vez saco factor común, me queda esto, y para que esto me dé 0, o 3x tiene que valer 0, con lo cual x igual a 0 es una solución, o x tiene que valer 2, ¿no? ¿Ahí están siguiendo? Entonces me queda, dentro del caso 1, me queda el caso 1a, que x valga 0, y el caso 1b, que x valga 2, ¿sí? Así que ojo cuando están despejando. Entonces, de acá ya saco dos puntos críticos y los anotan, ¿está bien? Uno va a ser 0 de x, 0 de y, y el otro va a ser 2 de x, 0 de y. Ahí vamos. Bien, ahora vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si la x vale 1? Esto ya los tenía de antes. Y si la x vale 1, reemplazo la x por 1 en la segunda ecuación y me queda 3y al cuadrado menos 6 más 3, 3y al cuadrado menos 3 igual a 0. O sea que 3y al cuadrado es igual a 3 y al cuadrado es igual a 1. Ojo ahí, ¿cuál es la solución? Y puede valer 1 o puede valer menos 1. ¿Está bien? Entonces me queda el caso 2a, que la y valga 1, y el caso 2b, que la y valga menos 1. ¿Está bien? Entonces de acá me salen otros dos puntos que son 1 de x, claro, tal cual. Ahí cuidado, ¿no? Este es un error, hasta se podría decir inocente, porque sería casi de antes del CBC, ¿no? Pero bueno, que uno está distraído y... Bien, entonces me queda otros dos puntos, x1 y 1, y el otro x1 y menos 1. Y me quedaron estos cuatro puntitos. ¿Está bien? ¿Ahí alguna duda? A todos los que les dio 3 puntos. Bueno, Lola ya confesó. A los demás, ¿qué les pasó? ¿Qué se tragaron? Ah, bueno, bueno. Nada, ¿por qué vergüenza? No es para tanto. Ah, despejaste mal. Bueno, está bien. También el menos 1. Claro. Cancelé la I y ahí te comiste I igual a 0. Claro. Esos son errores típicos. Ojo, cuidado. ¿Sí? Bien. Siempre y cuando van a simplificar digan, uy, esto, ¿qué pasa si vale 0? Porque cuando ustedes están tachando, en realidad lo que están haciendo es, pasan la I dividiendo y cuando uno pasa dividiendo está asumiendo de que no vale 0. Bien, ok. ¿Qué hacemos? Ya tenemos todos los puntos críticos. Estos son posibles máximos, posibles mínimos, pueden ser puntos de ensilladura, no sabemos. Ok. Ahora necesito qué cosa. Las derivadas qué. Las derivadas segundas, claro, necesito evaluar el hessiano, ese determinante, en cada uno de estos puntitos, en cada uno de estos puntitos. Entonces, a ver, saquen ustedes un toque las derivadas segundas viendo las primeras, ¿no? Saquen ustedes las derivadas segundas. O sea, las derivadas segundas, ¿quién va a ser? F segunda XX, F segunda XY, o sea, agarran F'X, lo vuelven a derivar con X y lo vuelven a derivar con Y. Y después agarran F'I, la vuelven a derivar
con Y solamente, porque con X le va a quedar lo mismo que la otra, la cruzada. ¿Está bien? Bien. ¿Les quedó así? Genial. F segunda XX, 6Y. F segunda XY menos 6 más 6X. Esta es la misma de IX. Ni siquiera lo hagan en un examen. ¿Sí? IX. No. Salvo que lo quieran hacer para comprobar de que les haya dado bien, pero. Ok. Y F segunda Y con I, 6Y. Ok. Entonces, el hessiano, ¿qué forma va a tener? 6Y menos 6 más 6X en la diagonal no principal, en la secundaria, sí, así, y del otro lado 6. ¿Está bien? Bien, y esto lo tengo que evaluar en cada punto. Uno era el 0, 0. ¿Qué me pasa si reemplazo la X por 0 y la Y por 0? Me queda 0, menos 6, 0, ¿no? Hasta ahí vamos bien. El determinante este, ¿cuánto me da? Menos 36. Según el criterio de la derivada segunda, ¿qué digo? ¿Que ahí que tengo? Punto silla, bien que bien. Negativo esto, punto silla. ¿Está bien? Bien. Ahí hay punto de ensilladura. Muy bien. Ahora vamos con el otro, con el 2, 0. Reemplazo la X por 2, la Y por 0. Me queda 0. Acá cuando pongo un 2 me queda 12 menos 6, 6. Y acá me queda 0. Otra vez me dio menos 36. ¿Qué tengo en B? Nicole, ¿qué tengo en B? Lo mismo, silla, bien, bien. Ojo, cuidado. Bien. Ahora agarro el 1, 1. ¿Qué me queda si reemplazo la X por 1, la Y por 1? Me queda 6, 0, 0 y 6, ¿no? Esto me queda 36. Ahí ya digo qué cosa. Mirando solo el 36. Tengo extremo, bien, Mica. Hay extremo. Genial. Y ahora miro F segunda XX y digo, es 6, es mayor que 0, entonces tengo un mínimo relativo que vale cuánto. Y me fijo el valor de la función en el 1, 1, me dio menos 2. ¿Ok? Genial. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí? ¿Qué duda, Nicole? Bien. Si el hessiano te da positivo, tengo extremo. Cuando miro, digo, ahora, ¿qué tipo de extremo tengo? Miro este, F segunda XX, es 6. Es positivo, listo, tengo un mínimo. ¿Por qué el 1, 1? Nicolás, no, ¿por qué el 1, 1? El 1, 1 no era uno de los puntos que nos salió. A ver, el punto C, el 1, 1. Es uno de los puntos. Sí, ¿está bien? Ok, claro. Yo agarro de los puntos críticos, los voy metiendo en el hessiano. Ok, ok. ¿Quedó claro esto? ¿Cuál punto me faltó?
El 1 1 menos... menos 1. Sí, decime. Punto 1 menos 1 falta. Claro, me falta el 1 menos 1. Hacemos el hessiano en el 1 menos 1 y ¿cuánto nos da? Nos da otra vez 36. 36. Ok. Ya ahí, ¿qué digo? Me dio positivo. Hay extremo. Acá, ojo, mirando el 36, solo puedo decir hay extremo. Ahora miro f segunda xx y es menos 6, es negativo, listo. Entonces hay un máximo. ¿Que vale cuánto? Evalúo la función, la original, en el 1 menos 1 y vale 2. Pero por el menos 6, claro. A ver, el hessiano me dio positivo, digo, tengo extremo, ya está. Ahora, miro este, f segunda xx, me dio menos 6. Acá, este vale lo mismo, bueno, eh, no me importa, este no lo miro. Miro este, me dio, vale negativo. Ah, entonces si es negativo, tengo un máximo. Y que vale, bueno, evalúo el valor de la función en el punto. ¿Está bien? Es lo que pusiste ahí en las condiciones, no. En las propiedades del hessiano Sí, anteriormente, ¿no? claro, tal cual. Uf, barre atrás. Uy, qué mal. Acá. Claro, Ustedes, ahí. claro, ustedes este cuadrito, sáquenle Del una medio. foto de este cuadrito, se van a dormir con esto, ¿sí? Hoy. ¿Está bien? Digo, si el hessiano es positivo y f segunda es positivo, tengo un mínimo. Si es negativo, tengo un máximo. Si el hessiano es negativo, punto silla. ¿Está bien? Ok. ¿Y alguna duda de esto? Bien, vamos a mirar un segundito. Vamos a aprovechar que podemos hacerlo y a graficar la función. De hecho, ya la tengo graficada. La función esa, ¿no? Vamos a verla. ¿Cómo sería? Eh, pantalla completa. No, ¿qué hice? Acá. Bueno, acá lo tenemos graficado en GeoGebra, la función esta. ¿Sí? Esta función tiene este formato así medio extraño, ¿no? Tiene acá una montañita, después tiene como unas paredes verticales, acá unas cosas raras. Si la miramos de arriba, ahí tiene como un agujero, no sé, una cosa media, que en realidad no es un agujero, sino que si la veo medio de costado, tiene esta forma así que es del formato de las cúbicas. Esto era algo cúbico, un polinomio de grado 3, ¿sí? Bien, entonces, si miramos uno de los puntos críticos era el 0, 0, y si lo evaluamos en la función, nos da 0 también. Es este puntito A, que es el origen, ¿sí? Eh, a ver cómo lo vemos. Vamos a tirar un poquito esto. A ver, esperen que
Lo voy a agrandar un poco. Ahí. Ven que si yo me acerco ahí al origen y lo veo de costado, miren, este es el origen. Ven que en la silla de montar tengo acá puntos que están más altos que este y para este costado puntos que están más bajos. ¿Se ve? Entonces ese claramente es un punto de ensilladura. ¿Está bien? ¿Sí? Si se imaginan que este es el piso, acá está el mar, acá se imaginan tranquilamente el barquito este que llega acá. Bueno, hay que tener mucha imaginación, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa con el punto B? El 2, 0, que si lo evalúo en la función también me da 0, es este puntito de acá, me pasa lo mismo. Para los costados tengo puntos más altos y moviéndome así tengo puntos más bajos. ¿Sí? Y después tengo el punto C, que era el mínimo de acá, este piquito de acá abajo, ¿sí? Que claramente es un mínimo, y el punto D, que es este puntito de acá de la montañita, que es un máximo, pero es relativo, fíjense que hay valores más altos de la función, ¿sí? Quedó ahí el pan de azúcar, no sé. Estos gráficos, como diría Cirne, estos gráficos eróticos, ¿no? Con figuras, bien. Bueno, ustedes pueden siempre graficar y verificar los resultados, ¿sí? Que coincidan, ¿no? Que sea coherente con lo que uno calculó, ¿no? Por lo menos mientras practican, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, sí, maestro. Eh, ahí. Bien, ¿qué hacemos? Seguimos un poquitito más. Si no tienen consulta, ¿quedó claro esto? Miren que la mayoría de los ejercicios van a estar en R2. Genial. ¿Qué pasa si no estoy en R2? Campo escalar general, Rn. ¿Sí? Tengo n variables. Entonces, el gradiente, ¿cuántas componentes me va a quedar? O sea, va a ser una función que depende de n variables y me va a devolver ¿cuántas? N variables. Claro, bien, Nicole. Entonces, el hessiano me va a quedar una cosa así, horrible, ¿no? Pero me va a quedar f segunda de x1 derivado consigo mismo, después con la segunda derivada, después con la tercera, etcétera, hasta la derivada enésima, la variable n. Después la segunda fila me va a quedar, acá uno diría, bueno, es la segunda variable derivado con la primera, pero estamos asumiendo que f es 2, entonces esta me va a dar igual que la cruzada, ¿sí? ¿En dónde se empieza a distinguir? Y a partir de acá, f segunda, o sea, con la segunda variable, vuelta a derivar consigo mismo y así. ¿Está bien? Bien, y así hasta llegar a la fila número n. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Esta matriz, como S2, ¿cómo va a ser? ¿Qué formato va a tener? O algo que vieron en álgebra. Va a ser una matriz como
Va a ser cuadrada, sí, cuadrada, pero además otra característica, homogénea, inversible, diagonal. A ver. Tiraban, claro, todas las que conocen menos las que quería oír. A ver, miren, esta de acá va a ser igual a esta de acá. Esta de acá va a ser porque las cruzadas son todas iguales. Si las cruzadas son todas iguales, así si la miro como si esta diagonal fuera un espejo, esta se refleja acá, esta acá, y es una matriz simétrica. Simétrica, ¿sí? ¿Está bien? Bien, una matriz simétrica. Ok, lejísimo. Bueno, entonces esta matriz me va a quedar una matriz simétrica, claro. Bien, entonces me puedo armar los siguientes, y acá presten atención, los siguientes determinantes. Los tenía en la punta de la lengua. Los determinantes los voy a llamar H1, H2, etcétera, hasta Hn. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser H1, H2, etcétera? Van a ser los siguientes. H1 es, de toda esta matriz, me quedo solo con esto. ¿Está bien? O sea que cuando estábamos en R2, ¿quién era? F segunda XX. Por eso tenía que mirar F segunda XX, porque estaban viendo H1 ahí. ¿Está? H2, ¿quién va a ser? O sea, H1 es un número, directamente. H2, ¿quién va a ser? Y agarro la matriz y hago como que esto lo estiro y lo hago con la segunda variable, de 2 por 2, claro. Esta va a ser H2. Acá voy a tener un determinante. Por eso, cuando estamos en 2 por 2, nos alcanzaban mirar este y este, nada más. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. H3, ¿quién va a ser? Y uno de 3 por 3. Y H4, uno de 4 por 4 y así. ¿Quién va a ser Hn? Directamente va a ser el grandote, el determinante grandote. Exacto. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Genial. Sí, pasa lo siguiente. Obvio que estoy partiendo de que los puntos son puntos críticos, si no todo esto no me sirve. ¿Está bien? Si pasa que todos son positivos, H1, H2, H3, hay un mínimo. Hay un mínimo. Fíjense, H1 vendría a ser F segunda XX. ¿Sí? Y cuando estamos en 2 por 2, solamente teníamos que mirar si este era positivo y si este era positivo para decidir que tenía un mínimo ahí, ¿no? Bien. En cambio, si los signos van así, H1 es negativo, H2 positivo, y se van alternando, tengo un máximo. Tengo un máximo. ¿Está bien? De nuevo, si fuera de 2 por 2, tendría solo H1 y H2. Entonces nos alcanzaba con mirar que este fuera positivo y F segunda XX negativo y decía nada, tengo un máximo. ¿Está? ¿Alguna duda? Por eso, no sé quién preguntó, ¿miro F segunda XX? Sí, tienen que mirar ese porque sería H1.
Puedo empezar al revés, claro. No, si todos son negativos, no, no tengo, ustedes, sería un punto silla, ustedes digan, no hay un extremo, chao, no se compliquen la vida, ¿sí? No hay extremo, punto. ¿Está bien? ¿Sí? Y, ojo, no, espérate, Felipe, vos dijiste puede empezar al revés, acá positivo y acá negativo, no. Tiene que ir alternándose y el primero tiene que ser negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Son solo estas dos combinaciones. Por eso, yo te entendí si podía empezar mirando al revés, de acá para allá. Nada, te entendí cualquiera. Por eso, cuando estamos en R2, que es lo que va a pasar en general, nosotros mirábamos el determinante grandote. Fíjense que para que tenga un mínimo o un máximo, el grandote me tiene que dar positivo, ya sea que sea un mínimo o sea un máximo. Y después decidía mirando este. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Hacemos un ejercicio de 3x3 que tomaron en un parcial algún momento. ¿Quieren o la cabeza ya les explota? Igual queda grabado, ¿no? Bien, dale. Bien. El ejercicio es este, que como lo copié me quedó medio borroso, pero bueno. Estos son los ejercicios que a mí me gustan. Que no hay que hacer muchas cuentas, pero hay que usar el ingenio, ¿no? Acá me dicen, mira, tengo una función de R2 a R que es de clase C3 que cumple con estas cosas. Y me empieza a decir, el gradiente solo se anula en estos dos puntos. Y el lesiano, el determinante este de 2 por 2, no es nulo en esos puntos. Y en P tiene un máximo relativo que vale 10, en Q mínimo relativo que vale 3, y analízame los extremos de esta otra función. ¿Está bien? Fíjense que F no la conozco, salvo la información que nos dan. ¿Sí? Bien, entonces, acá la copié la función porque esto no se ve bien. Es z al cubo sobre 3 menos z más la f, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos que agarrar y decir, tengo que estudiar los extremos de esta función que es de 3 variables. ¿Sí? Primera cosa, digo, bueno, esta función no tiene ninguna historia. A ver, ¿quién es el dominio de esta función? Todo R3, bien, ¿por qué se animan a decir que es todo R3? Y porque z al cubo sobre 3 menos z no tiene problema. Y esto tampoco, porque me están diciendo, mirá, tiene derivadas de orden 3 continuas en todo R2, o sea que no tiene ninguna historia. Bien, y el dominio de las derivadas tiene que estar incluido en el dominio de la función original, o sea que esta función está definida en todo R2. Ok, y además es C3 por lo menos, ¿sí? C3, porque esto me dice que es C3. Ok, entonces lo que hago es, bueno, acá determino los dominios y digo, tengo que derivar esto. Hagan una cosa, si quieren copien esto, sáquenle una foto porque lo vamos a usar en la otra diapositiva, ¿no? Tengo que derivar esto con X, con Y y con Z, ¿sí? Entonces, cuando derivo con X, ¿qué me queda? Derivar esto con X. Y G'(X) me queda lo mismo que ¿quién? Que F'X. Claro. Y G'(Y) me va a quedar lo mismo que F'Y. Y G'(Z) ¿qué me va a quedar?
Cuando derive esto, los 3 se me van, me queda z cuadrado menos 1. ¿Está bien? Entonces, me quedó esto. Y pido que esas derivadas, ¿para qué? Para buscar los puntos críticos que me den 0. Que me den 0. ¿Sí? ¿Ok? Bien. F'X y F'I, ¿dónde me van a dar 0? En los puntos P y Q. Ojo que 10 y 3 son los valores de la función. En estos dos puntitos me va a dar 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque me dice, el gradiente solo se anula en estos dos puntos. Si no me dijeran que se anula solamente acá, no puedo resolver este ejercicio. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Entonces, digo, esto, pero ojo con algo. P y Q están en R2 y ahora estamos en R3. ¿Sí? Entonces, le tenemos que agregar el valor de Z. ¿Qué valores de Z le voy a agregar? Mirando acá. ¿Esta cuándo se me anula? Y cuando Z valga 1 menos 1. Bien, de acá me salen los puntos críticos. ¿Quiénes van a ser? O sea, el pedacito de punto P, agregándole el valor de Z1 y el pedacito de este es el pedacito de punto P, ¿no? De punto P agregándole el valor de Z menos 1. ¿Sí? Y esto solo, ¿qué otros me van a quedar? El pedacito de punto Q, agregándole el valor de Z1 y el pedacito de punto Q agregándole menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda de esto? Genial. Y ahora digo, bueno, listo, ya tenés los puntos críticos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estudiar qué cosa. El hessiano en estos puntos. Claro, pero para el hessiano necesito las segundas. Entonces, ¿cómo van a ser las derivadas segundas de esto? Bueno, agarro lo derivo con respecto a X, lo derivo con respecto a Y, lo derivo con respecto a Z, ¿no? Bien. Cuando derive G' con respecto a X otra vez, ¿qué me va a quedar? F segunda XX, cuando lo derive con respecto a Y, F segunda XY, y cuando lo derive con respecto a Z, ¿qué me va a quedar? 0, ¿por qué? Porque F y X no dependen, perdón, la F chiquita depende de XY, no depende de Z, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Después hago lo mismo con G', me va a quedar F segunda y con I, y G' segunda y Z me va a quedar también 0, porque esto no depende de Z, ¿sí? Y G segunda con Z me queda 2Z. ¿Esto, alguna duda de esto, de cómo salió? ¿Se entiende esto? Bien. Y ahora tengo que evaluarlo, hacer el hessiano, mirando esto, evaluado en estos puntitos. A ver, en el punto 1 menos 1, 1. En el primero, en el punto A, 1 menos 1, 1. El hessiano me va a quedar F segunda XX, F segunda XY, 0. Después acá me va a quedar F segunda y X, que es igual que esta. F segunda Y, 0 también.
Y la última me va a quedar como la parte de Z no dependía de X y de Y, me va a quedar 0, 0, 2, ¿no? Es esto que llegamos acá. Y cuando Z valga 1 va a valer 2, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién va a ser H1? Esto. Ustedes dicen, pero no lo conozco. Pero yo sé que la información me está diciendo que ahí, a ver, vamos primero a ver quién es H2, que es más fácil. H2 sería este de acá. ¿Qué signo va a tener H2? Es el hessiano de F evaluado en P, exactamente. Y como en P me dicen que hay un extremo, en particular me dicen que hay un máximo, ¿esto cómo va a ser? Va a ser positivo, ¿no? Entonces H2 yo sé que es positivo. ¿Sí? Ok. Y H1, que es F segunda de XX, ¿cómo va a ser? Si ahí me dicen que hay un máximo. Negativo, bien. Aparece en la policía, negativo, afirmativo. Bien, ok. ¿Y H3 cómo me va a quedar? ¿Se acuerdan cómo calcular un determinante de 3 por 3? Claro, acá les convenía desarrollar por la fila o la columna que más ceros tengan. Entonces dice, me va a quedar 0 por el determinante de esto, que es 0, menos 0 por este determinante, que también es 0, más 2 por este determinante. Pero resulta que este determinante es H2, que ya dijimos que era positivo. ¿Ok? Entonces, miren los signos, ¿cómo me quedó? Negativo, positivo, positivo. ¿Qué tengo acá? ¿Tengo extremo? No, no hay extremo. No hay extremo. Para tener máximo tenía que ir, este tenía que haber sido negativo. Claro. Ok, o este positivo. ¿Sí? Bien, ahí no hay extremo. Hago lo mismo con F, con el hessiano en B. ¿Qué me cambia? En B, acuérdense que lo que me cambió es la Z. Entonces, acá en lugar de un 2 me quedó un menos 2. ¿Cómo me queda ahora? El H1 y el H2 no me cambian nada, porque es el mismo puntito. Pero el H3, ¿cómo me va a quedar ahora? Menos 2 por este determinante que es positivo. Entonces, negativo por positivo me queda negativo. Bien. ¿Qué me pasa ahora? Miren los signos. Menos, más, menos. ¿Qué tengo? Un más. Bien. Máximo relativo. ¿De qué valor? Y G evaluado en 1 menos 1 menos 1. Pero eso es hacer f de 1 menos 1 y a la z la cambio por menos 1. ¿Sí? Y f de 1 menos 1 me habían dicho que valía 10. Y esto vale 2 tercios, entonces me quedó este número. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien, hacemos lo mismo con los otros dos en C. Ahora es lo mismo, pero evaluado en Q. ¿Está bien? Y esto, a ver, H2 en Q, si tengo un extremo, ¿cómo me va a dar? Tiene que dar positivo, sí o sí. Ok. Como me decían que ahí era un mínimo, F segunda de XX, ¿cómo va a ser? También positivo, ¿no? O sea, el H1, ¿sí? Ok. Y el grandote, el H3, ¿cuánto me da? Y 2 por
esto de acá, que es positivo, también positivo. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, positivo, positivo, positivo. ¿Qué tengo? Un mínimo. Bien. Un mínimo que vale f de menos 1, 1, más, y cambio la z por por 1. Era z al cubo sobre 3. Bueno, me queda menos z, les queda esto. Después revisen, les queda esto. Ok. Y por último, el último puntito, ahora ¿cómo me va a quedar este? Estos dos me quedan exactamente igual, pero el último me queda negativo, claro, exacto. O sea que digo, positivo, positivo, negativo, ¿qué tengo acá? Un punto de ensilladura, nada. Digan, no hay nada, no hay extremo. Chao, no hay extremo. Punto. ¿Sí? Una cuestión para que tengan en cuenta solita, y ya los dejo tranquilos, es que fíjense que a la función f le estamos sumando 1/3 de z al cubo menos z. Esa es una función cúbica que si la grafico me da esto, ¿sí? Como el 1/3 es positivo, es una cúbica que es creciente. Fíjense que tienen la vueltita esta, ¿sí? Digo, ¿cuáles son los extremos de esta función sola? Y tiene uno acá y otro acá. Acá tiene un máximo y acá tiene un mínimo. Cuando este máximo, menos 1, en menos 1, ¿no? Se combina con el máximo de la función f, fíjense que me pasó acá, este menos 1 se combina con el máximo de la función f, ahí me produce el máximo de la función g. Cuando ese máximo, al revés, cuando el máximo se combina con el mínimo, ahí me produce un punto de ensilladura, ¿sí? Cuando el mínimo se combine con el mínimo de la f, me produce el mínimo de g, y cuando se combine con el máximo, es otro punto de ensilladura. Y es bastante lógico y razonable todo esto. ¿Está bien? Bien, bueno.